Así que quieres hacer un cómic, pillín, hacer que tus personajitos canten, griten, sufran y se rían mientras haces que tus lectores se saquen el puto cabello esperando a que saques un nuevo capítulo. Pues aquí vamos a explorar cómo rayos conseguir que pases de hacer un par de dibujitos de tus OCs dándose besitos o cubiertos en sangre a de verdad contar una historia con tu cómic. Primero te voy a mostrar la receta de cómo hacer un cómic, así que primero que todo debes tener una idea. Explora, en plan, ten ideas. Luego tienes que pensar en qué formato: vertical, impreso, manga, qué va a ser. Luego vas a tener que desarrollar los 3 puntos clave de tu historia. 3 cosas que van a hacer que tu historia sea una historia. Vas a hacer un storyboard de un guión y empezaremos a hacer una página, o 2, o 3, o 4, o las que hagan falta. Las que quieras hacer, las que quieras hacer. Por último vamos a hablar de publicación y de qué pasa luego de publicar. ¿Qué pasa luego de que empiezas a hacer cómics? ¿Ok? Así que vamos a ello y te dejaré marcados los capítulos por ahí para que puedas ver y no te pierdas, pero te recomiendo ver el video entero para que no se te queden las ideas ahí. Primer punto, tener ideas. Si es tu primera vez creando algo narrativo o novelístico, te recomiendo que escojas algo que resuene contigo, ¿vale? Algo que te divierta o que te conmueva, pero algo que sea tuyo y que sepas que no vas a abandonar fácilmente. Algo que ames realmente hacer. Para encontrar esas ideas les recomiendo dejar fluir todo lo que sea. Si tienen algún OC ya claro, set de OCs, de personajes propios, lista para usarse, háganlo, úsenlo, hagan lo que de verdad en este momento quieren ustedes hacer. Esas son las ideas que normalmente más inspiran a desarrollar una historia como tal. También pueden fijarse en experiencias propias, algún viaje, algo que hicieron, algo que les gustó, cosas que miran en el mundo a su alrededor. Sé que son conceptos muy abstractos, pero es que las ideas son así, son bastante... llegan de la nada. Son cosas que simplemente ocurren porque tú estás experimentando algo en la vida. Así que si quieren ideas, vivan la puta vida y no se olviden de anotarlo. Cada vez que les llegue una idea, cada vez que tengan algo, anótenlo. No se olviden de dejar en este mundo terrenal la marca de que esa idea existió en algún momento. Aunque nunca la hagan, aunque de aquí a 50 años la miren y digan vaya puta mierda, esas ideas tienen que estar escritas, puestas en un lugar porque van a venir muchas. O puede que hayan una o dos, pero el punto es que nunca dejes que esas ideas se escapen. Aunque sea una sola, no dejes que se escape. Y de verdad les digo que puede ser cualquier cosa. Tipo, hay historias que se crearon con gente que quería viajes en el tiempo, robots espaciales, hombres de las cavernas, helados de vainilla. O sea, hay historias que se crearon a partir de cualquier concepto que te guste, literalmente cualquiera. Y puede ser incluso conceptos que no te gusten, conceptos que quieras destruir a través de una historia. Solo es importante que tú resuenes con eso, que sea muy propio, que sea algo tuyo de verdad, que sepas que conoces. En mi caso, la mayoría de ideas que tengo están muy fuertemente influenciadas por el tipo de cine que consumo, tipo por películas de crimen, pero por películas de ciencia ficción, filosóficas, cosas así, y eso está muy reflejado en el cómic que estoy haciendo en este mismo momento. Puede que ya tengan las ideas y demás, pero les recuerdo que si ya empezaron una historia, si ya están desarrollando algo, nunca olviden esa razón por la que ese tema, eso que escogieron, esos personajes, porque eso es importante para ustedes. Esta es la clave inicial para hacer una buena historia. Y cualquier cosa vale, cualquier cosa mientras tú quieras contar esa historia. Eso sí, aquí les va una pequeña advertencia a la gente que quizás está escribiendo una historia por una primera vez o está empezando a iniciarse en el mundo del cómic, y es que no se comprometan con la idea de hacer un cómic de 500 páginas para empezar, ¿vale? Porque nadie empieza haciendo una obra de 500 páginas y sale bien parado de ello. No es normal que empieces a tomar licor y la primera vez que vayas a tomar licor tomes 50 botellas de whisky, ¿vale? Es muy recomendable para escritores nuevos y para artistas de cómic nuevos que hagan un proyecto que no pase las 20 páginas. Quizás los artistas que quieran dedicarse al manga como tal pueden hacer un one shot, pero no recomiendo de verdad hacer un proyecto que dure más de 30. Más que nada porque ustedes están empezando a aprender cómo se hace un cómic, cómo es su propio estilo narrativo, qué cosas van a hacer. Así que si tienen ideas, ¿vale? Y ustedes las van apuntando, tengan muy en mente qué tipo de ideas pueden ser que fluyan mejor con una historia corta, porque si quieren usar la gran historia de las 500 páginas que siempre habían querido hacer, probablemente terminen quemados al respecto de escribir historias o hacer cómics. No siempre sucede, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, llevo un largo tiempo ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama?
comprometido con una obra que durará bastantes más páginas que 20, ¿vale? Y técnicamente es mi primer cómic, pero yo ya tuve un acercamiento con un webtoon y también he tenido como una curva de aprendizaje en el proceso porque tengo muy claro que esto es lo que quiero hacer y me encanta y lo disfruto y tal. Pero ustedes no lo tienen claro, ¿vale? Aún, y además esto es lo que dicen casi todos los profesionales que empiezan en las carreras de cómic. La mejor forma para presentarte al mundo cuando haces cómic es con historias pequeñas que se dan a conocer poco a poco. Luego ya podrás hacer una obra magna que sea, ¡pum!, 500 páginas o no sé, en plan. Pero bueno, tengan muy en mente que sus ideas estén adaptadas para un formato de unas 20 páginas o un webtoon de, yo que sé, 10 capítulos. Ejemplos perfectos de estos son Lucid Dreams de Carlas Dalmau o El Kebabe tal de Carlas Dalmau también en webtoon, por ejemplo. Primero, ustedes aprendan siquiera si les gusta hacer un cómic, ¿vale? Como ustedes lo vayan viendo, esto es un pequeño consejo para los principiantes, ¿vale? Para el resto de homies que ya a lo mejor están haciendo una historia o que ya conocen. Vamos al siguiente punto. El formato. ¿Cómo quieres que la gente llegue a tu cómic? ¿Cómo quieres que lo lean? ¿Quieres que abran un libro? ¿Quieres que swapen en una app? Y poca joda con esta decisión, ¿vale? Porque si decides usar un formato online vertical, lo que estarás haciendo es un poco cómics que se leen muy bien en móvil. También se pueden leer en PC, pero se leen sobre todo en móvil. Y luego, si escoges hacer páginas como tal, pues estarás apostando un poco más por imprimir tu cómic en un futuro o ahora. Esto es una decisión que tú tienes que tomar si quieres hacer que tu cómic solo se lee online o se lee online y físico. ¿Y cómo haces eso? Tendrías que adaptar los paneles de un formato vertical a una página. Lo he visto hacerse, hay proyectos como Hooky que empezaron online y terminaron haciéndose libros, y es que es eso lo más importante de todo este asunto. Cuando tú decides hacer un cómic en vertical, tendrás que componer los paneles distinto a si los compones para una página, y más si compones una página para un manga en vez de un cómic occidental. Todo esto cambia absolutamente toda la composición de los paneles y las viñetas dentro del cómic. También cambiará cómo lo publicarán, también cambiará cómo llegará a sus lectores. De alguna manera u otra les gustará más a ustedes. Así que yo, por ejemplo, estoy haciendo un cómic que desde un principio sabía que quería imprimir. En plan, yo necesito tenerlo en físico. Pero lo que hago es básicamente pongo las páginas en un formato de webtoon y la gente puede ver las páginas haciendo swap. Esa es una manera para la gente que hace páginas. Otra cosa a tener en cuenta con webtoon es que en algún momento tú tengas que publicarlo en Canvas, ¿vale? Webtoon Canvas, por ejemplo, es el programa de creadores nuevos que no son oficiales de web. Aquí ustedes tienen que revisar las características de los archivos que necesitas para poderlo subir. Es lo mismo un poco como programar para cuando lo vas a imprimir, qué tamaño de página van a tener esas páginas si lo imprimes. Lo mismo pero en digital para poderlo publicar en la app. Normalmente un capítulo de webtoon es como una tira muy larga de paneles y eso tú lo tienes que cortar. Para eso hay una aplicación online que se llama Croppy, que es gratis y lo usan muchos creadores de webtoon. Se la recomiendo porque es la que siempre me mantiene buena calidad, así que bueno, ahí lo llevan. Y de hecho, si quieres imprimir el manga también tendrás que tener en cuenta que el formato como tal de las páginas sea un formato de impresión. Si no tienes experiencia viendo libritos de manga o algo parecido, ve a una puta biblioteca. Formatos de manga, por ejemplo, son estos tamañitos así. Mi puto cómic, Despierta Vicky, está impreso en tamaño A5, pero por ejemplo, ven, es más pequeño esto. Esto es un B5 o algo parecido. Y dependiendo del formato que escojan en el que quieran imprimir, van a tener que diseñar sus propias páginas. Así que poca joda con esta elección. Y si ya tienen escogido su formato y demás, es momento de empezar a escribir. Vamos a hacer los puntos clave de la historia, ¿vale? Y para este punto debo adelantarles una cosa, y es que nadie es igual. Tipo, todo el mundo escribe distinto. Hay gente que necesita un ambiente caótico, hay quienes necesitan un mood contemplativo, se ponen musiquita zen, Ghibli de fondo, hay otros que el mood bohemio y se ponen con un café y un cigarro. No te preocupes si al principio no tienes un estilo y te sientes súper bien escribiendo como tal. Con el tiempo lo irás consiguiendo. En este punto es muy importante que tengas claro qué cosas quieres hacer con tu cómic. ¿Quieres que hable de la amistad, del amor, de la partida de alguien o de la muerte o de lo que sea? En plan, pero que tengas muy claro que hay algo de lo que tú quieres hablar. Porque en base a eso vas a poder crear los personajes, vas a poder crear el mundo, vas a poder crear el resto de puntos importantes de la historia. Los 3 puntos importantes que tiene una historia, esos 3 van en relación con lo que tú quieres contar. Es muy fácil que se les vaya la cabeza y que no lo tengan muy claro, y luego verán que su historia no está avanzando, y es porque ustedes no tenían claro a dónde querían llegar. Tampoco es lo necesario que ustedes lo sepan absolutamente todo, pero sí que estaría bien que sepan al menos la dirección a la que quieren
ir. Ahora, con respecto a qué es escribir una historia son tres cosas: un inicio, un nudo y un desenlace. El inicio de tu historia va a estar presentando a los personajes, sus deseos, las dinámicas del mundo, qué tipo de ambiente va a tener, el género, cómo se va a sentir la historia. Personalmente creo que es clave que muy al principio de la historia esté muy claro qué es lo que está moviendo a los personajes, quiénes son, qué hacen, en qué mundo viven. Sin este tipo de elementos, sin un deseo o algo que mueva a los personajes, el lector no conectará con tus intenciones o con las intenciones de los personajes, porque no habrá ninguna. Si no tienen un deseo, no hay intención detrás de sus acciones. Además, no sabes el marrón en el que te estarás metiendo para crear el conflicto, eso que dice a los deseos de los personajes y hace que sea imposible que los personajes, los protagonistas, puedan conseguir aquellas cosas que de verdad desean en el fondo. Es un poco el motor junto a los deseos del personaje que hace que la historia se mueva. Tiene que haber un momento en el que los personajes chocan con algo, porque sin eso no puede haber una historia, ¿vale? No puede. Además, un buen conflicto está directamente relacionado con los deseos reales del protagonista o de tu historia o de su mundo, de todo. Por ejemplo, todos sabemos que el lobo se come a la abuelita y que eso es un conflicto, pero lo que la Caperucita quiere es ver a su abuelita. Si a la Caperucita se la pelara basto su abuela, pues le daría igual que un lobo o el sistema de alquileres se la comiera. Y luego de eso está el final, el desenlace. Eso es lo que tú quieres contar con la historia. El final de una historia es lo que hace que un autor tenga voz. A través de todo lo que contó, hace que todo tenga sentido y que el mensaje que estaba detrás de toda la historia finalmente sea revelado, concluido y entregado a los espectadores. Los finales son la resolución de los deseos de los personajes enfrentados con un conflicto que se resuelve en algo. Y ese algo es lo que realmente se movió al final de la historia. Es decir, ¿qué ocurrió en esta historia? ¿Qué cambió? ¿Dónde cambió? ¿Y por qué cambió? Por esto es importante que cuando pienses en escribir una historia tengas en mente de qué quieres hablar. Claro que al principio vas a cambiar esto varias veces. De hecho, te recomiendo que no lo perfecciones. Cuando se trata de escribir es mejor soltarlo y dejarlo fluir todo y tratar de dirigirlo, pero no buscar la perfección a la hora de escribir, ¿vale? Nunca vas a escribir un boceto de tu historia perfecto. Tienes que perfeccionar ese boceto con el tiempo. Ahora vamos a hablar de guión y storyboard. El guión y el storyboard son dos cosas distintas, ¿vale? Lo que sucede es que a veces hay autores de cómic, como yo, por ejemplo, que saltamos directo al storyboard y hacemos anotaciones o mezclas de anotaciones de guión ahí puestos porque se nos da la puta gana, porque así somos, porque todos tienen sus estilos y tú también podrías hacerlo, a no ser que quieras escribir un guión, porque viene muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me funciona más simplemente dejarme llevar. Quiero dibujar, dibujo, y si quiero poner una anotación, pongo una anotación. Con respecto a los puntos clave que ya escribieron, son puntos que van a dirigir todas las escenas que hagan, básicamente porque su historia va a hablar de eso, pero también es un método que sirve para escribir escenas en sí misma, porque lo dicho, una escena como tal siempre tiene la misma estructura que les dije de toda la historia, del inicio, conflicto, final, pero en una escena. Es decir, hay un personaje que quiere entrar en una habitación a tomar una taza de café, pues puede que sea muy tonto o que suene muy tonto, pero el inicio es que el personaje entra o no entra o va a entrar a la habitación. El conflicto es que no tiene una taza de café y quiere tomar café, y el resultado, el final, es que la tomó o no la tomó, pudo o no pudo, qué pasó con ese conflicto. Por eso esta estructura es lo básico que necesitas saber para hacer una historia, porque una historia puede ir desde una taza de café hasta la Biblia. Con respecto a escribir guión, es algo que requiere que tengas una habilidad de escritura. O sea, no puedes entrar a guión y pensar que vas a escribir un guión perfecto a la primera. Eso no ocurre, ¿vale? Tú haces un draft, haces un boceto de tu guión escrito y luego lo perfeccionas con el tiempo. Y tienes que tomarte un tiempo, tomarlo con calma, saber que hay ritmos, aunque tienes que aprender a componer una escena, porque un guión de cómic tiene los planos, lo que va a suceder en un panel, en una página, y todo eso está resumido, escrito, ¿vale? Eso es un guión de cómic. Eso normalmente se traduce a un storyboard. En un proceso normal de producción de cómics se pasa al storyboard, que es básicamente el mismo planteamiento que hay en el guión, planos, qué sucede en las viñetas, si hay diálogos se empiezan a colocar a lo mejor las burbujas de texto para saber cómo va a ser el flujo visual, porque esa es la clave de hacer storyboard, es que se cuente la historia y que haya un flujo de lectura correcto, que se sienta bien para la página. Un storyboard les recomiendo que no sea algo para nada complicado de hacer, que sea muy chorra. Lo que yo les recomiendo es que cuando escriban escenas, si son nuevos, quizás no sepan esto, cambiar de planos
de un plano general, un plano americano, un plano corto, luego un plano de detalle. Eso hace que la gente se quede más conectada porque es como más dinámico lo que está sucediendo. Mantener la atención y la atención de un espectador sobre algo en un plano que es largo, que es el mismo plano todo el rato, es más complicado. No es imposible, pero es más complicado. Querría decirles con respecto al guión que dependiendo de qué tan larga sea su historia, pueden hacer un guión completo de todo el cómic o una especie de guión resumido para tener las cosas básicas primero de toda la historia y luego hacer un guión detallado. Eso depende de sus propias formas de escribir. Como yo estoy escribiendo mi propio cómic al mismo tiempo que lo dibujo, les voy a hablar de mi método, pero mi método no es para nada el método estándar y tampoco es el método que le podría servir a todo el mundo. Lo dicho, escribir no es lo mismo que dibujar, así que... Pero ustedes pueden, lo podrán hacer. Escribir una historia es genial, así que adelante. Para componer una buena escena en un guión, tengan en mente que una escena buena ha movido algo en la historia de alguna manera. Ha hecho que los personajes se estanquen o avancen, ha hecho que algún concepto importante de la historia se haya desarrollado. Simplemente tengan en cuenta que normalmente la gente resuena con las historias que les han contado algo y las escenas deberían hacer lo mismo, les deberían haber contado algo, aunque sea lo mínimo, aunque hayan movido una persona del punto A al punto B. Mi método es básicamente que yo hago el guión al mismo tiempo que hago el storyboard. Esto a veces lo hago en digital, a veces lo hago en tradicional, depende de lo que tenga a mano. Básicamente pues suelen ser cosas como esta. Tengo esta escena que es Vicky llega a un restaurante completamente wasted, o sea que está borracha. Pues aquí tengo esta composición de página en la que está vomitando como en el centro y tal. Luego tenía esta como que salía del coche y vomitaba acá, y luego tengo esta otra que era como que estaba vomitando en un poste y está el restaurante en el fondo. Tenía esos ejemplos porque no tenía nada claro qué quería hacer o cómo lo quería mostrar visualmente, pero ya sabía que la escena era esto, ¿saben? No he anotado para nada qué plano fotográfico voy a usar, y eso es porque yo en mi cabeza ya tengo como la página visualizada, en plan realmente cierro los ojos, me la imagino y la puedo ver. Entonces digo, vale, pues hago un boceto rápido como estas mierdas y lo hago. Y a veces incluso solo hay una idea central, en plan, yo tengo muy claro que en esta página quiero que Vicky esté entera vomitando, en plan que se vea como muy importante dentro de la página, y eso es lo que primero hago y luego construyo el resto de paneles en base a eso para que la historia se cuente. Es decir, inicio, Vicky sale de un coche, conflicto, pues está vomitando, y final, pues está en el sitio al que tenía que llegar. Luego, como ven, en plan hay como anotaciones por todas partes. Esto es una formulación de una escena, de un diálogo. Incluso hay páginas que construyo a través de... Empiezo a hacer un panel aquí. Pensé que iba a ser una página de 1, 2, 3, 4 paneles, pero agregué uno extra y ese panel extra lo pongo acá para saber cómo quiero que se vea. Yo tengo muchas formas en las que me entiendo a mí mismo y como ven es puro caos, pero me entiendo. Esto es mi guía perfecta. O sea, esto es lo que me viene bien a mí. Eso es lo que tienen que encontrar ustedes, como lo que funcione para que ustedes fluyan a través de ello. Les sirve tener todo en un mismo documento organizadito, puesto con los planos, puesto que tal, todo, pues bien, adelante con eso. Mi guión y storyboard es eso. Normalmente hago un boceto sobre esto que les mostré para tener claro en plan cómo quiero entintar, cómo quiero que las cosas terminen. Eso es mi proceso y luego ya empiezo a... por lo que vinieron, hacer páginas de cómic, van a hacer el cómic ya. Si hacen que sus páginas hablen por ustedes, yo habré cumplido mi objetivo con este video, ¿ok? Así que bueno, método clásico, tipo lápices, tinta, color, textos, ¿vale? Es el método clásico, toda la vida, todos los artistas de cómic lo han hecho alguna vez, yo creo. Yo personalmente recomiendo un par de cosas. La primera sería que tengan un estilo que les permita hacer una página en unas 8 horas. Si es complicada, unas 12, pero no mucho más, porque si no, no van a poder hacer tantas páginas, ¿saben? Es decir, tampoco le metan muchísimo detalle, porque a la larga tienen que pensar que la gente va a mirar esa página y va a pasarla a hacer leer la siguiente. No se van a quedar viéndolo como un cuadro que esté en una puta pared, me hago entender. Ya depende de ustedes. A nivel línea, lo que yo les recomiendo es que la línea no tiene por qué ser perfecta. Incluso cuando leen mangas pueden ver que los propios mangakas no hacen que la línea sea absolutamente perfecta siempre. No importa, a nadie le importa, a todos nos gusta cómo se ve, porque no existe la perfección, ¿vale? Les recomiendo también es que aprovechen mucho el color de la tinta, porque
es muy importante que sus páginas cuando estén acabadas sean legibles, no sean como que te duele verlas, que te agarren y te digan no puedo avanzar, ¿saben? Es como traten de usar los colores fuertes como el negro, el blanco, colores muy saturados o cosas así de forma inteligente para guiar al espectador. A nivel color recomiendo lo mismo, hay colores que pueden ser muy invasivos para un cómic, hay formas de render sobre todo que pueden ser que obstruyen la vista a la hora de leer, porque puede ser que tengan mucho contraste y cuando hay demasiado contraste en muchos puntos la gente no sabe a dónde ver y entonces no van a poder leer la página como leer tranquilamente, y en casos de que el render sea como muy pocho pues no les va a atraer visualmente, entonces eso también es algo que tienen que verlo. Con textos esto es increíble, ¿vale? Porque los textos es algo que tú no considerarías nunca en una ilustración normal, pero aquí son muy importantes, ¿vale? No es tan fácil como colocar un globito y un textito, es una tontería eso. De hecho, tienen que tener en cuenta que los textos son parte de un cómic, igual que las onomatopeyas, igual que cualquier cosa que esté dentro de las páginas, ¿vale? Es importante todo lo que esté ahí. Les recomiendo la tipografía de AceBB 2.0, es la que todo el mundo usa. No hay una versión en español, hay una versión en español, pero funciona un poco regular. Yo solo cambio la seña. A nivel textos es que hay muchas cosas que puedes expresar, tipo puedes expresar ira, dolor, tranquilidad, que un texto no es tan importante, que es una conversación de fondo, que es música, son alaridos, que son gemidos, de cansancio. Tus páginas van a estar vivas y las cosas vivas se expresan, ¿vale? Así que es normal que haya un millón de cosas que puedas usar como texto. Sí, les recomiendo que si van a hacer un proyecto largo, como por ejemplo de unas 20 páginas, hagan esto como una línea de trabajo. Hacen 4 páginas en storyboard por delante, o sea, hacen el boceto de las 4 páginas, hacen la tinta de las 4 páginas, hacen el color de las 4 páginas, ponen los textos de las 4 páginas, empiezan otras 4 páginas, ¿saben? No hacen una página, boceto, tinta, color, textos, boceto, tinta, color, textos, boceto, tinta, no, tinta, color, texto, y ya está, en plan directamente, porque es como un proceso industrial, les va a servir, al menos a mí me lo hace para producir más rápido mis páginas. Publicar. No sé si sabían que ustedes estaban haciendo un cómic todo este tiempo para publicarlo, ¿vale? Para que la gente lo lea. No sé si era obvio, ¿no? Escúchenme bien. Si quieres ser publicado por Marvel, puede que este no sea tu video, pero sé muy bien cómo la gente llega a publicarse en esas cosas, ¿ok? La mejor forma normalmente es enviarles tus proyectos por correo a editores de esas editoriales, ¿vale? O a ir a eventos y mostrarle tu trabajo a los editores que estén en un stand de esas editoriales. El editor dice, si le gusta te dejará su correo y si no, a lo mejor te dará feedback, que eso tampoco es nada malo. Bueno, esperen, antes de adelantarme con todo esto, primero, para publicar como tal, tienen que pensar si quieren publicar en digital o en físico o en ambos. No les voy a hablar de nada que sea como cómo vivir del cómic, porque eso es otro tema completamente distinto, pero para publicar en digital tenemos Webtoon, Tapas, Manga Plus, Global Comics, que son 4 opciones perfectamente viables para todo tipo de cómics. Y me refiero a todo tipo, desde el manga hasta el cómic occidental, hasta el cómic en vertical, todo. O sea, lo más fácil es publicar en digital hoy en día. Eso hay que tenerlo claro. Ya está. Pero si quieres publicar en físico, tienes que pensar en cosas como cómo imprimir, si voy a imprimirlo en casa, si voy a pedir un servicio de imprenta, si lo voy a autopublicar o si voy a ir a una editorial. ¿Quieres que tu cómic sea publicado por una editorial? Haz un proyecto de cómic, mírate los requisitos que a veces ellos mismos publican para las submissions. A veces también hay muchos concursos y los concursos poca joda, porque básicamente siento que es como un 80% de la gente que conozco que ha sido publicada ha sido gracias a concursos que a lo mejor hacían editoriales, o por ejemplo Clip Studio o Norma. Webtoon hace concursos también, pero claro, es digital, pero bueno. Todos estos te ofrecen en algún momento la publicación. Tienen que tener en cuenta que muchas veces cuando te presentas a un concurso, en plan la gente del concurso pues te dirá, vale, te publicamos, pero nosotros tendremos los derechos de distribución. Es decir, que podrán vender tu cómic en plan en las librerías que estén asociadas con la editorial, pero según cómo está el contrato te pueden pagar o no la regalía, y según cómo está el contrato puede o no que se queden con el privilegio de solo publicar tu cómic en esa editorial. En algunos casos no está nada mal y de hecho es una forma viable para empezar y muy es la forma tradicional, es que te publica la editorial y ya está. Si decides autopublicar en físico en plan y tener tus propias copias del cómic, pues tendrás que revisar servicios de imprenta, ¿vale? Podrían ser una puta fotocopiadora al man de la esquina que te diga Dios
pues yo hago, mira, yo hago revistas, te cobro tanto y tú digas, vale, yo empecé así y estuvo bien al principio, pero claro, en algún punto te das cuenta de que los servicios online, cuando pides varias cantidades, pues son más económicos, entonces échenle ojo a los servicios online, tipo, directamente quieren revisar servicios de prenta online, literalmente busquen imprimir revistas online o imprimir cómic online. Son formas de hacerlo llegar, también lo puedes publicar en redes, joder, si es un proyecto de una página, pública en Instagram, coño, ¿sabes? Sean inteligentes, eso sí, gente, tipo, hacer cómics es algo que demora un buen, ¿vale? Implica mucho esfuerzo. Hagan que valga la pena, porque si no, se van a quemar. Disfrútenlo, entréguenle su corazón, dejen de, no le tengan miedo a entregarle su corazón y a mostrarlo al mundo mucho. La peor ruina de los artistas de cómics suelen ser su propia inseguridad al respecto de sus historias y de su propio trabajo. Van a tener que hacerle una campaña de marketing porque nada se vende solo, si piensan en esto como algo de lo que conseguir dinero. Si no, pues bueno, compártanlo al mundo y a ver qué pasa. Es un camino largo, ¿vale? Hacer cómics y ser como artista de cómic como tal. Y es un proceso de fallar y aprender y de evolucionar y de conocer nuevas técnicas y de conocer nuevos autores y es tan hermoso, en verdad, o sea, para un poco cursi, pero lo es. O sea, hacer una historia, entregarle tu corazón a ello, ver a la gente que hace sus propias historias y le entregan su corazón a ello y quieren lanzarse a la idea en un medio que hoy en día quizás está un poco olvidado y que sufre constantemente porque hay otro millón de medios que como que se compiten su lugar, ¿saben? Es duro, pero al mismo tiempo es asombroso y honestamente no les recomendaría perdérselo. Cuando haces las primeras 10 páginas miras atrás y dices, Dios, he mejorado solo con hacer 10 páginas. Cuando haces 20 miras atrás y dices, sé escribir un poco mejor mis tal. Hay historias que solo ustedes pueden contar porque las mejores historias suelen ser historias en las que la gente se vincula profundamente, tipo se entregan de verdad, no se rindan, hagan un puto cómic y envíenmelo a Discord porque quiero leerlos. Tipo, si alguien hace cómics gracias a este video, quiero verlos, quiero poder echarle ojo a todo lo que hagan. Cualquier pregunta que tengan, adelante. Si quieren seguir aprendiendo más de cómics, les recomiendo seguirme, pero también pueden echarle ojo a Understanding Comics de Scott McCloud, ¿vale? Espero que hagan su cómic, de verdad, y espero que el video les haya servido. Si es así, no olviden de dejar su like. Últimamente ando haciendo mucho stream en Twitch y en YouTube al mismo tiempo, así que vengan a darme un puto saludo, vengan a decirme hasta luego.